Pérez, y si estás de acuerdo, esperaremos que vayan también a uniéndose otros colegas que estamos dando entrada en este momento. Muchísimas gracias por asistir. Es una reunión mensual, es una hora que para el meridiano colombiano son más o menos las 7 de la noche, y para Stanford, que es la ciudad donde está nuestro invitado de hoy, son las 5 de la tarde más o menos. Y igual para Ciudad de México también unas 4 horas de diferencia, con lo cual esperamos que se puedan ir incorporando otros colegas. Como siempre, es un honor y es un placer compartir estos 50 minutos con vosotros, porque permite de alguna forma establecer esos lazos que han hecho que el Departamento de Circulación Pulmonar se convierta en lo que es actualmente, en donde creo que el día de hoy es especialmente grato para mí, no solamente por el invitado, sino por el contenido de la reunión. El invitado es mi colega y amigo, lo considero un gran amigo que nos conocimos en un congreso de la ATS hace, yo diría, unos 6 años, y desde entonces hemos venido estableciendo unos vínculos con intenciones que cada vez se han ido consolidando, y es el doctor Vinicio de Jesús Pérez. El doctor Vinicio de Jesús Pérez es originario de Puerto Rico, actualmente labora y reside en Stanford, en donde trabaja en la Universidad de Stanford. Él es profesor asociado de medicina y además es codirector del programa de investigadores de transferencia de Stanford como tal, y trabaja en la división de alergia, enfermedad, medicina respiratoria y medicina crítica de Stanford como tal. Además, tiene un cargo que es muy, muy importante para nosotros como latinoamericanos, porque él es el director de de la Asociación Pulmonary Allergy and Critical Care Medicine de la facultad, para la diversidad e inclusión, y además, y posiblemente lo va a comentar Vinicio, también de la ATS, que es una nueva, eh, un nuevo reto que tenemos que continuar alineándonos con Stanford y con sus cargos y su gestión para poder incluir cada vez más a miembros de Latinoamérica en estas iniciativas. Para mí entonces es un placer presentarlo a él, y además también es un honor que él vaya a resumir parte de lo que hemos venido trabajando durante este año y lo que hemos venido consolidando, tanto en el Simposio Internacional de Hipertensión Pulmonar de Adultos y Niños, como el Congreso del Pulmonary Vascular Research Institute de Londres, y como los planes que tenemos actualmente y en el próximo Congreso de ALAT, de la presencia de un simposium Stanford ALAT. Todo ello entonces implica trabajo, implica lobby, implica autorizaciones y apertura de Stanford, y por ello quiero agradecerle públicamente al doctor Vinicio por haber aceptado participar con nosotros la noche de hoy. Esto se está grabando y voy a dejar de compartir la diapositiva con los créditos del doctor Pérez para que, Vinicio, por favor, tomes el control del micrófono, de la pantalla, y tengas tú la palabra. Nuevamente, muchísimas gracias. Sé que estabas en la otra orilla de Estados Unidos y acabas de regresar, pero muchísimas gracias por tomar este tiempo para establecer, y tengo que decirlo, el doctor Vinicio es miembro de ALAT. Esto demuestra su interés por Latinoamérica y demuestra su interés por promover la interacción no solamente con Stanford, sino con la American Thoracic Society. Benicio, gracias, tienes la palabra, y nuevamente públicamente gracias por tu apertura y por esta sesión, que estoy seguro que no va a ser la única ni es la última. Tienes la palabra, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mauricio, por la invitación y buenas noches a todos los colegas que están presentes. Como bien dijo Mauricio, llevamos ya varios años trabajando juntos, él y yo, y ahora estamos viendo el fruto de esa colaboración. Actualmente esta iniciativa que Mauricio y yo comenzamos 6 años atrás, ahora
ahora se ha convertido en varios proyectos. Un proyecto que está radicado en Stanford, en el cual vamos a crear un programa, un consorcio entre ALAT y Stanford, que nos va a permitir compartir recursos educativos, experiencia, crear talleres de investigación y educación médica, así como de la Asociación Americana del Tórax y el Instituto de Investigación de Enfermedades Pulmonares Vasculares, que es el PVRI. Bueno, hoy día Mauricio me pidió que diera un breve adelanto de lo que son los avances en el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Y eso es lo que voy a hacer hoy. Me voy a enfocar en lo que son quizá los adelantos más prometedores. Y obviamente tan pronto cubra estos temas, pues vamos a abrir entonces paso para una discusión que espero que sea estimulante y entretenida para todos. Bueno, vamos a comenzar entonces. Los presentes quizá ya conocen estas estadísticas, pero para aquellos que no, la condición en la que yo me especializo es la hipertensión arterial pulmonar, que es una condición que se considera rara, mas sin embargo estimamos que como 400,000 personas alrededor del mundo sufren de esta condición. Estos números reflejan mayormente lo que es Estados Unidos y Europa. Más allá, si consideramos pacientes que sufren de enfermedad asociada a la esquistosoma o el HIV, por ejemplo, pues estos números posiblemente van a ser mucho más altos. La presentación usualmente es predominantemente mujeres entre las edades de 50 a 65 años. Es una condición que tiene una sobrevida corta de menos de 2 años sin tratamiento. La buena noticia es que hoy día existen 14 medicamentos, los cuales han permitido que la sobrevida mejore, mas sin embargo, todavía un 66% de pacientes están vivos a los 5 años con tratamiento, lo que significa que a pesar de nuestros mejores esfuerzos y de poder tener intervenciones efectivas, no estamos previniendo suficientemente la progresión de la condición. Y esto es el tema que voy a tocar hoy día. En el gráfico que acompaña estos números, pueden ver lo que son las marcas patológicas de la hipertensión pulmonar arterial, que es vasoconstricción pulmonar, remodelamiento obstructivo de la pared vascular, fibrosis, inflamación, así como trombosis, todo lo cual conspira para llevar a un fallo cardíaco derecho, lo cual es la causa más común de muerte y de morbilidad asociada a esta condición. Inicio, Aquí disculpa, tu cámara está apagada, no sé si premeditadamente o porque no la has encendido por error, pero solamente para mencionarlo. no hay ningún problema, la cámara me está dando problemas, por eso no he podido prenderla. Pero pueden ver los gráficos. Todo está saliendo perfecto y te escuchamos perfecto. Sí, Ok, no señor. hay ningún problema. Vamos entonces y continuamos. En este gráfico les enseño lo que es la histología del vaso sanguíneo en hipertensión pulmonar. Como pueden ver, a medida que la condición va progresando, estamos viendo mayor obstrucción en los vasos sanguíneos del pulmón. Estamos viendo, por ejemplo, una acumulación de células de músculo liso con una fibrosis circunferencial. A medida que eso va evolucionando, estos cambios se vuelven más severos. Ahora vemos una neoíntima, ven que el lumen se va haciendo más pequeño.
Entonces también eventualmente vemos estas lesiones que son lo que llamamos las lesiones plexogénicas, que incluyen vasos sanguíneos tortuosos, así como otra acumulación celular. A medida que estas lesiones se van acumulando, se dan cuenta, por ejemplo, de que empezamos con un ventrículo derecho que funciona a la perfección, pero con la obstrucción progresiva vemos que el ventrículo derecho se vuelve más débil y empieza a fallar porque no puede no puede empujar sangre a través del circuito pulmonar debido a la gran resistencia que existe. Entonces, eh, hoy día el principio para el tratamiento de la hipertensión pulmonar arterial está basado en el uso de vasodilatadores. Los vasodilatadores eh, están basados en el paradigma de que en hipertensión pulmonar hay un exceso de vasoconstrictores circulando en el torrente sanguíneo comparado con comparado con vasodilatadores, ¿no? Entonces, la idea es que al administrar vasodilatadores podemos entonces restablecer este balance que está siendo desequilibrado por los vasoconstrictores. Los 14 medicamentos que tenemos disponibles hoy día en el mundo están basados en 3 vías moleculares que controlan el tono vascular. Una es la ruta de la endotelina, para la cual utilizamos antagonistas del receptor de endotelina, que sería el bosentan, el ambrisentan y el macitentan. Estos medicamentos trabajan a nivel de la célula del músculo liso y lo que hacen es que previenen que la endotelina, que es producida por el endotelio, eh, le indique a la célula de músculo liso contraerse. La ruta del óxido nítrico es mucho más conocida y esta ruta esencialmente lo que hace es que activa rutas de vasodilatación en células de músculo liso utilizando el cGMP, que es un mediador molecular que controla balance de calcio dentro de la célula. Para esta ruta hay 2 tipos de medicamentos. Están los estimuladores de la guanilato ciclasa, en este caso sería el Riociguat, y los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que en este caso sería el sildenafilo y el tadalafilo. Y por último tenemos lo que son las drogas más potentes, que serían las prostaciclinas. Estos son agentes que trabajan a través de receptores que generan un mediador secundario que se llama CAMP, que también controla los niveles de calcio dentro de la célula de músculo liso. Al reducir el calcio, permite que la célula de músculo liso se pueda vasodilatar. Entonces, para esto hay pastillas, el Celexipagorenitran, tenemos inhaladores como es el Tivaso o el treprostinilo, y finalmente tenemos las bombas, que serían, por ejemplo, lepoprostenol y el remodulin. Sin embargo, a pesar de todos estos recursos, como indiqué previamente, a pesar de que hemos podido mejorar la sobrevida de nuestros pacientes, no estamos previniendo el progreso y el deterioramiento en nuestros pacientes. Entonces, la razón es por qué, si estamos ofreciendo tantos medicamentos y como muchos saben, estos pacientes, los pacientes de hipertensión pulmonar necesitan 3 medicamentos, inclusive los más severos necesitan estos medicamentos que requieren de bombas para poder administrar el medicamento continuamente. ¿Por qué estamos fallando en poder prevenir? Y la razón es que ninguno de estos medicamentos
está necesariamente actuando para reducir el crecimiento de las células, que es lo que lleva a la obstrucción del vaso sanguíneo. Dentro de la pared del vaso sanguíneo estamos hablando de células endoteliales, células de músculo liso, fibroblastos, pericitos, hay células inflamatorias, todo eso contenido en un espacio sumamente pequeño con poca elasticidad que lleva finalmente a crear esta obstrucción. Los mecanismos que controlan el desarrollo de estas lesiones son varios y en los últimos 20 años hemos obtenido un buen conocimiento de lo que es la biología molecular y la genética de la hipertensión pulmonar, que hoy por hoy nos han llevado a identificar nuevas terapias que van más allá de lo que ofrecen los vasodilatadores disponibles hoy día, porque la meta de estos medicamentos es poder detener el crecimiento celular y hasta quizá poder remover el exceso de células, esa biomasa que se ha acumulado dentro de los vasos sanguíneos pulmonares para que el paciente pueda regenerar vasos sanguíneos o recanalizar aquellos que están obstruidos. En este gráfico se dan cuenta de que hay mecanismos que, por ejemplo, están basados en principios de oncogénesis, como por ejemplo la activación excesiva de factores de crecimiento, así como la angiogénesis alterada. Hay otras cosas como el metabolismo mitocondrial alterado. Estas son cosas que la hipertensión pulmonar arterial comparte con el cáncer. Sin embargo, hay otras cosas como por ejemplo la inflamación activa, así como la creación de alteraciones en la matriz extracelular. Pero hoy por hoy, el mecanismo que ha llevado mayor interés es el de la ruta del BMPRA2 y el factor de crecimiento transformador o TGF-beta. El medicamento más prometedor que tenemos hoy día, que está siendo considerado por la FDA para aprobar, y quizás si todo va bien, sería ya este año que viene, es un medicamento que se llama Sotatercept. Y el Sotatercept, a diferencia de los otros medicamentos que tenemos disponibles, no es un vasodilatador, es un agente biológico que trabaja para restablecer un balance entre dos rutas moleculares. Una es la ruta del BMP y la otra, la ruta de la activina. Como ustedes ven en este gráfico a mano izquierda, pueden ver, esto es una célula de músculo liso, por ejemplo, donde lo que vemos es que en hipertensión pulmonar, los genes del BMPRA2, esta es la causa genética más común de hipertensión pulmonar arterial. Ese receptor no está funcionando, por ende, la señal molecular que viene de este receptor es baja. En cambio, hay un exceso de esta señal molecular acá, que es la activina. Los efectos son opuestos. El BMPRA2 es antiproliferador, previene que haya un exceso en el crecimiento celular. La activina es todo lo opuesto. Lo que le indica a la célula es que crezca sin inconvenientes. Y es debido a ese imbalance que entonces terminamos con estas lesiones llenas, pletóricas de células. Lo que hace el Sotatercept es un anticuerpo. Es un anticuerpo diseñado en contra de la activina, que al ser inyectado directamente a la piel, entra al torrente sanguíneo y reduce la cantidad de activina disponible para
para poder activar el receptor de la activina. De esa manera, al haber menos estímulo, se restablece un balance entre lo que es el BMPRA2 y la activina. Y eso es lo que lleva entonces a que el crecimiento excesivo causado por el exceso de activina pueda entonces pueda reducirse y de esa manera podamos restablecer el balance que lleva a que el vaso sanguíneo se pueda abrir y se pueda restablecer el flujo sanguíneo. Esa es la idea, ese es el modelo. Pero esto, ¿cómo funciona en la vida real si se lo damos a un paciente? Bueno, esa fue la gran pregunta que se empezó a investigar con un estudio fase 2. Esto fue empezó antes de la pandemia, como por eso del 2018. Ya para el 2020 se habían reclutado los pacientes. Los pacientes que participaron en el estudio Pulsar son pacientes grupo 1, todos con hipertensión pulmonar arterial, clase funcional 2, 3, que son pacientes que están sintomáticos, pero en este caso nosotros hablamos de 4 clases, ¿no? Clase 1 son pacientes que están normales. Clase 4 son los pacientes que no pueden hacer nada sin sentirse faltos de aire. Están faltos de aire aún sentados. Los pacientes clase 2, clase 3 son los pacientes que más comúnmente vemos en la clínica, que son pacientes que están caminando y se sienten asfixiados con diversos grados de actividad. Estos pacientes tienen una resistencia pulmonar alta de más de 5 y tienen una prueba de caminata de base de 150 a 550 metros. O sea, que son pacientes que pueden caminar, pero se sienten limitados debido a esto. Importantísimo es que todos estos pacientes están recibiendo medicamentos aprobados para la hipertensión pulmonar. De hecho, más del 50% de pacientes en este estudio están en triple terapia, incluyendo bombas de treprostinilo y epoprostenol. Los pacientes entonces se randomizan a 3 grupos. Uno es el placebo, 32 pacientes, sotatercept de 0.3 miligramos por kilogramo inyectado cada 3 semanas y 0.7. Entonces, esto se da por 24 semanas o 6 meses el paciente recibiendo el medicamento y hubo un periodo de extensión para continuar viendo al paciente, ver cómo los pacientes se comportan después de los 6 meses continuando el medicamento. La gran pregunta es si a los 6 meses añadiendo sotatercept podíamos reducir la resistencia pulmonar. Acuérdense que la resistencia pulmonar es una de las variantes más importantes en determinar la función cardíaca derecha, ya que el esfuerzo del ventrículo derecho es tratar de poder mover sangre en contra de esta resistencia. ¿Y qué fue lo que observamos? Que a pesar de que estos pacientes ya estaban en triple terapia, al añadir sotatercept pudimos ver una reducción aditiva en la resistencia pulmonar de un 20.5% con la dosis más baja de 0.3 y de 33.9% comparado con el placebo. Así que el estudio pudo ser exitoso en su primer objetivo. El segundo objetivo era ver si podíamos hacer que estos pacientes caminaran más. Y efectivamente lo que vimos es que con el sotatercept hubo una ganancia en la caminata a los 6 meses, como de 25 metros, lo cual es significativo. Y finalmente, en términos de lo que son determinantes del riesgo de mortalidad, que es la combinación de la clase funcional, el NT-proBNP, que es un péptido que
que se produce en el corazón y que correlaciona con el estrés cardíaco, y la prueba de caminata. Estos tres, el poder reducir, mejorar la clase funcional, el NT-proBNP y la caminata, está asociado con mejor sobrevida. Y pueden ver que con el sotatercept, en comparación con el placebo, recibiendo tratamiento tradicional, hay un 38% de mejora en estos factores. Esto es muy prometedor, pero esto es un estudio fase 2 para que esta droga pueda ser considerada en serio, como lo está haciendo ahora por la FDA. Tienes que hacerse un estudio fase 3 donde el objetivo principal es demostrar una mejora en la caminata. Para este estudio, entonces se utilizó la dosis de 0.7 miligramos por kilogramo cada 3 semanas, y se mide la caminata a los 6 meses. Y como ustedes pueden ver muy elegantemente, en comparación con lo que es el placebo, los pacientes, nuevamente más del 60% de estos pacientes están en 3 terapias, demostraron una mejora significativa en la caminata. Estamos hablando de más de 40 metros de distancia comparado con placebo. Importantísimo también es que cuando medimos el cambio en la incidencia de eventos como lo es la hospitalización, la mortalidad, alteraciones debidas a fallo cardíaco, necesidad de enviar al paciente a trasplante o hacer cambios agresivos en los medicamentos, hubo una reducción de un 80% en los pacientes que estaban en sotatercept. En otras palabras, que los pacientes de sotatercept tienen 80% menos riesgo de necesitar que se tenga que hacer cambios agresivos en los medicamentos o de tener que hospitalizar a estos pacientes para trasplante o para tratarles fallo cardíaco. Entonces, todo esto fue muy positivo. En términos de efectos secundarios, el medicamento fue muy bien tolerado, mas sin embargo, en un 20% de pacientes se reportó episodios de sangrados leves asociados a la nariz, sangrados de epistaxia, así como un 15% de pacientes que desarrollaron telangiectasias en la piel. Hasta ahora no se ha demostrado episodios de sangrado gástrico, pero esto es algo que obviamente ha dado mucho que discutir, ya que muchos de nuestros pacientes que tienen historial, por ejemplo, de esclerodermia, donde hay historial de sangrado gastrointestinales debido a alteraciones vasculares y hasta telangiectasia, pueden estar a riesgo. Pero nuevamente, esto es algo que hasta la fecha no ha podido ser explorado en gran detalle, y vamos a tener que mantener observación si la droga queda aprobada en determinar qué pacientes van a estar a mayor riesgo si se les ofrece el medicamento. La última droga que voy a discutir hoy sería los inhibidores de la tirosina quinasa. Esto es una ruta molecular que está basada en factores de crecimiento y es fundamental en el origen del cáncer, particularmente lo que son las leucemias crónicas. Hay un medicamento que ha sido utilizado por los últimos 23 años que se llama el imatinib, que es un inhibidor de receptores de la tirosina quinasa. Y esta gente ha sido demostrado, es una pastilla que se toma 2 veces al día, pero tiene un efecto profundo en suprimir el crecimiento de las leucemias, y ha sido sumamente transformador en la forma en que se tratan ciertos tipos de leucemia. En el caso de la hipertensión pulmonar arterial, se ha demostrado que hay un exceso de actividad de receptores de tirosina quinasa, lo cual llevó a principios del año 2000 a varios investigadores a utilizar estos medicamentos en ciertos pacientes que habían sido ya desahuciados.
efectivamente, ciertos pacientes que tomaron el imatinib pudieron demostrar una recuperación bastante prominente, lo cual llevó a más estudios. Eventualmente, en el 2017 se publica un estudio que es un estudio fase 3 en pacientes grupo 1 a los que se les trata con imatinib oral 2 veces al día por 6 meses. El objetivo era ver cambios en la prueba de caminata y como pueden ver, efectivamente hubo una diferencia significativa de más de 20 metros entre placebo y imatinib. En términos de lo que es la resistencia pulmonar, nuevamente podemos ver que hay un cambio la resistencia pulmonar de más de 379 dynes. Por ende, el estudio fue positivo, mas sin embargo, la droga no fue aprobada y la gran respuesta ¿por qué? Es debido a los efectos secundarios. Más de un 40% de los pacientes no pudieron continuar tomando el medicamento debido a diarrea, dolores de estómago y hubo un grupo de pacientes que desarrollaron hematomas subdurales. Claro está, todos estos pacientes estaban tomando anticoagulantes y existe la posibilidad de que haya habido interacción entre el imatinib y el anticoagulante, pero aún así esta señal de riesgo llevó a que Novartis, que para aquel entonces tenía la licencia, no decidiera continuar los estudios. Pero lo que eso no cambia es que el tratar esta ruta sí tuvo un efecto en la postura clínica del paciente. Por ende, hoy día hay varias compañías que han estado tratando de ver cómo poder explotar el beneficio clínico de estos medicamentos sin los efectos secundarios. Hay 3 compañías. Esta compañía que estoy enseñando aquí se llama Aerovate, donde ellos tienen este dispositivo donde ponen el imatinib en forma de polvo y el paciente lo inhala. Como pueden ver, comparado con la dosis oral, las dosis inhaladas, muy poco del medicamento se puede encontrar en el torrente sanguíneo porque la mayor parte se queda dentro de los pulmones. En términos de efectos secundarios, la mayor parte de ellos tienen que ver con tos, dolor de cabeza, malestar en el pecho, todo asociado quizá al tener que inhalar el medicamento y ya que el medicamento se queda en el pulmón, es donde vemos la mayor parte de los síntomas, pero en términos de gastrointestinales no estamos viendo nada. Entonces, esto es un gráfico que demuestra cómo este medicamento, el AV101, que es imatinib, entra a través de inhalación y una vez llega a los bronquiolos terminales, entonces se disipa y llega entonces a los vasos sanguíneos que están obstruidos y entonces pueden generar el efecto que lleva entonces a que las células dejen de crecer y los vasos sanguíneos comiencen a restablecerse. Este medicamento ahora está empezando en fase 2. Este otro se llama seralutinib y es otro inhibidor de tirosina quinasa que es específico para receptores como el CSF1, por ejemplo, PDGFR y CSF. En otras palabras, receptores que están asociados no solo al crecimiento, sino también a la activación de respuestas inflamatorias. Comparado con imatinib, el seralutinib es más potente. En otras palabras, necesitamos menores dosis de la droga para poder inhibir a los mismos receptores que imatinib tiene. Por ende, necesitamos menos, las dosis van a ser más bajas. Este medicamento ahora se acaba de completar un estudio fase 2 en donde se estudia por 6 meses en pacientes que ya están tomando nuevamente sus medicamentos regulares y se compara contra el placebo. Y lo que demuestra este estudio es que como meta primaria, hubo una reducción significativa en la resistencia pulmonar, como pueden ver acá, de menos 74.9, o un 11%.
Pero, sin embargo, en clase funcional y en lo que es tasa de riesgo, lo que se demostró es que el mayor beneficio se vio en pacientes que están más sintomáticos, comparado con los clase 2 que son más estables. Los pacientes de clase 3 que recibieron el medicamento fueron los pacientes que obtuvieron mayor beneficio en términos de mejora en clase funcional, así como en factores de riesgo de mortalidad indicados por el REVEAL 2.0. Por ende, estos son señales positivas que ahora han llevado a comenzar lo que va a ser el estudio fase 3, que ya está entonces reclutando pacientes para esto. Así que esto sería ya una nueva terapia que estaría siendo con el favor disponible para los próximos 2 años. Por último, voy a hablar de intervenciones mecánicas. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a tratar pacientes que ya han fallado la mayoría de nuestros medicamentos, los tenemos en máxima terapia y están en fallo cardíaco profundo. Tenemos que utilizar intervenciones como la septostomía, por ejemplo, o hasta el ECMO, una oxigenación extracorpórea membrana, pero hay otras intervenciones que hoy día se están considerando que pueden ser utilizadas más temprano antes de llegar a estas que son mucho más intensas. Una es lo que se llama la denervación, en donde utilizando un catéter podemos quemar los nervios simpáticos del vaso sanguíneo pulmonar para poder permitir que haya mayor vasorelajación y haya una atenuación del crecimiento celular. En este caso, esto fue publicado en el 2020, un estudio fase 1, pero indicando que, número uno, esta modalidad es segura, poner una sonda de frecuencia, de alta frecuencia, puede reducir presiones pulmonares, resistencia pulmonar, presión atrial derecha, puede aumentar la caminata, así como reducir los factores de riesgo de alta mortalidad. Muy positivo. Y nuevamente esto está siendo ahora explorado en estudios fase 2. Por último, está este dispositivo que es una bomba cardíaca que va directamente a la arteria pulmonar y está conectada a una bomba rítmica que permite que este globo que tenemos acá se expanda o se colapse. Es el mismo principio que se utiliza para los aceleradores arteriales que se utilizan, las bombas intraarteriales. En este caso, estamos hablando de una bomba que se colocaría dentro de la arteria pulmonar. Aquí pueden ver cómo, utilizando el catéter, esta bomba se avanza a través de la arteria pulmonar utilizando un guide wire, se pone la bomba, entonces se avanza ahora el globo y ahora con la bomba, el globo al hincharse, al llenarse de aire, ayuda a empujar sangre hacia el pulmón y al contraerse reduce la resistencia para que haya más sangre moviendo. En otras palabras, lo que estamos haciendo es aumentando el tamaño del pulso, de la presión de pulso dentro del pulmón para que haya más sangre moviéndose dentro del pulmón sin necesitar que el ventrículo derecho genere mayor contracción, ya que esta asistencia puede entonces ayudar a que el paciente pueda establecerse y estabilizarse antes de llegar a la necesidad de un trasplante. Estos son algunos de los medicamentos y de las intervenciones, pero
La realidad es que hay montones de intervenciones hoy día que están siendo consideradas y en varios estados de evaluación, como la pavetalona, la ranelipag, la rodaristrat, hasta células madres, como por ejemplo el EPC, las células progénitas, que están siendo estudiadas. Así que hoy por hoy, muchas promesas y mucho que gracias a la investigación clínica y científica que se continúa haciendo en nuestro campo, la participación no solo de centros en Europa y Estados Unidos, sino centros en Latinoamérica, ha sido crucial para que estos estudios hayan llegado a reclutar los pacientes necesarios para poder llevar a la aprobación de estos medicamentos. Así que como una comunidad, Latinoamérica contribuye muy profundamente al éxito de estas intervenciones y así continuaremos en el futuro. Aquí voy a dar por terminada mi participación. Si tienen alguna pregunta, con mucho placer me gustaría poder contestarla. Doctor Pérez, Vinicio, muchísimas gracias por el resumen. Sé que has dejado cosas sin comentar en aras del tiempo, pero sobre todo muy estimulante, no solamente la revisión, sino que también tenéis experiencia en estos ensayos clínicos, al igual que algunos centros en Colombia y otros países de Latinoamérica. Y saludo, inclusive tenemos asistentes de Guatemala, de Chile, de México, de Venezuela, es decir, además de Colombia y de otros países. Es posible, y una de las cosas que hablábamos en la reunión que hicimos en Stanford recientemente, es que el grupo de Brasil, que son centenas de neumólogos, puedan posiblemente involucrarse de forma directa con estas sesiones de ALAT, donde tenemos que resolver el aspecto de, obviamente, de la traducción simultánea, ¿no? Pero es posible que tengamos a los colegas brasileños en un futuro próximo muy pronto. Muchas gracias por la revisión. Queda abierta el chat para comentarios o si queréis abrir el micrófono y la cámara. Yo tengo, mientras los demás colegas, y estaba viendo algunos que posiblemente les hago una pregunta para estimular la discusión que he visto que están en el foro. Quisiera empezar con los aspectos educativos y de intercambio académico de la iniciativa ALAT Stanford. Vinicio, ¿podrías ampliar un poquito que posiblemente los que estamos aquí vamos a ser multiplicadores de esta estrategia de oferta educativa bidireccional, tal como la hemos comentado, por favor? Claro, la discusión que generamos durante tu visita, en la cual nos acompañó el doctor Gabriel Díaz de Colombia, pediatra cardiólogo, el doctor Humberto García, cardiólogo pediatra mexicano, y doctor Rogério Souza de Brasil, adulto pulmonólogo. Eh, este grupo, o sea, nosotros como grupo nos reunimos en Stanford junto con la Facultad Científica, Académica, Administrativa de nuestro Centro de Hipertensión Pulmonar en Stanford. Nuestro centro, como tú sabes, está abierto desde el año 2000. Cubre más de 1.800 pacientes adultos. Tenemos cerca de 800 pediátricos y está compuesto de cardiólogos, pero en el aspecto adulto somos todos pulmonólogos y estamos a cargo de un programa de entrenamiento para fellows que quieren especializarse en medicina cardiopulmonar. Se quedan con nosotros por un año completo. Tenemos programas de investigación para aquellos que quieren pasar tiempo en el laboratorio o quieren estar involucrados en estudios más clínicos utilizando base de datos o buscando biomarcadores o hasta en ensayos clínicos que tenemos activamente. Pero la idea es nosotros poder crear un programa combinado, consorcio, colaborativo, en donde nosotros podamos
podamos intercambiar nuestros recursos educativos y educativos para poder aprender mutuamente. Por ejemplo, en el aspecto de latinoamericano hay unas experiencias clínicas que nosotros y nuestros estudiantes no tienen el beneficio de explorar, como por ejemplo la hipertensión pulmonar de altura, así como las enfermedades parasíticas, lo que son, por ejemplo, también condiciones que afectan el tramo pulmonar. Y entonces, para nosotros tener la oportunidad de crear un aula donde podamos discutir oportunidades técnicas de hemodinamia, de imagen, así como crear un programa en donde médicos de Latinoamérica, particularmente profesionales que están en etapa de entrenamiento o una etapa temprana, puedan venir a Stanford y puedan pasarse un tiempo con nosotros, ya sea en el laboratorio, ya sea viendo pacientes en en nuestro servicio clínico, participando de las actividades didácticas y viceversa. A nosotros nos gustaría enviar facultativos, así como estudiantes, para que puedan beneficiarse de poder practicar y poder intercambiar experiencias educativas y formativas con médicos cardiopulmonares a través de Latinoamérica. LAT provee una plataforma excepcional, ya que a través de Mauricio, eso nos abre la oportunidad de poder interactuar con miembros especialistas de cada uno de estos países que pueden participar y pueden ayudar a robustecer este programa. Entonces, lo que quedó acordado es que Stanford va a crear un fondo para promover la investigación, proyectos investigativos en combinación Latinoamérica-Stanford. Y número dos, que vamos a empezar a desarrollar lo que es un acuerdo legal que detalle exactamente cuáles van a ser las expectativas y los proyectos que van a ser compartidos por ambos grupos, ALAT y Stanford. Y ahí es donde estamos hoy día desarrollando ese documento que es importante para entonces poder elaborar punto por punto lo que va a ser prioritario. Pero basándonos en las discusiones que hemos tenido, la prioridad me parece que va a ser desarrollar estas experiencias educativas. Por ejemplo, como tú muy bien propusiste, Mauricio, es una sesión que sea Stanford ALAT, toda en medicina cardiopulmonar, donde médicos de nuestro grupo puedan presentar junto con médicos de la circulación pulmonar de ALAT y haya la oportunidad de tener este diálogo, así como participar en este foro, participar médicos de Latinoamérica de la ALAT que puedan presentar en Stanford en nuestros Grand Rounds. Estos son algunos de los ejemplos, pero Mauricio, tú también trajiste unas ideas muy positivas que me parece que van a ser importantes y de mucho interés a, a los miembros de esta asamblea que quizá van a querer participar. ¿Por qué no compartes esas ideas con ellos también? Gracias, Vinicio. Sí, yo creo que como acción sombrilla está la declaración de intenciones. Se han identificado las posibilidades, que es que Stanford inclusive aportaría hasta un 50% de los grants y entonces ALAT y otras entes financiadores podrían aportar otra parte de estos grants. Y lo que vamos es a emular lo que hablábamos con Rogerio, lo que hace, por ejemplo, la ARS, que son estancias de corta duración y de larga duración, considerando larga duración hasta un año, ¿no? Y esto entonces nos va a permitir interactuar con un centro
líder a nivel mundial como es Stanford y nos abrirá las posibilidades también de aquellas preguntas que son propias de Latinoamérica, como por ejemplo la altitud, y me lleva a una de las preguntas que te voy a hacer después de leer algunas de las que están en el chat. Respecto de ancestría, respecto de epigenética regional, respecto de diferencias etnorraciales, respecto a lo que representa eh, el acceso en la ruta. Y tengo que decirles, y es un placer, que hoy nos han contestado precisamente de una de las propuestas que hemos generado con Stanford, con el protagonismo de Vinicio, un artículo en Chest que lo acaban de aceptar hoy respecto a soluciones de precisión. Creo que esta es la sombrilla en el sentido que necesitamos resolver problemas específicos con soluciones específicas. Si bien los problemas pueden ser comunes, pueden haber soluciones particulares en cada país, en cada región, en cada centro. Y esto lo hacemos en el día a día con los pacientes, pero creo que esta plataforma Stanford Lab nos va a permitir muchísimo esta interacción, ¿no? Entonces, sí subrayar que no son proyectos cerrados, sino que es una plataforma de colaboración donde pueden entrar tantas propuestas como se nos ocurran, de las cuales priorizaremos, pero sobre todo hacer economía de escala, ¿no? Pero que si bien cada grupo de investigación podemos tener unas líneas de coherencia específica, cualquier otra línea puede entrar en este proyecto. Y el objetivo final es resolver problemas de enfermedades vasculares de pulmón en Latinoamérica, ¿no? Muchas gracias, Vinicio, por esa apertura públicamente. Nuevamente te agradezco porque has sido protagonista y motor en todo esto. Voy a pasar a leer una de las, pero más que leer, doctora Lucila Flores, colega, trabaja en nuestra institución, en nuestro servicio, neumóloga senior, que hace una pregunta. Lucila, si quieres activar el micrófono y haz la pregunta directamente a Vinicio. Quizá puedo Bueno, empezar a leer. posiblemente, Sí sí, estoy, pero hay posiblemente. mucho ruido. Buenas noches. Bueno, ahí estás. Lucila, por favor, haz la pregunta. Esto es lo más valioso, la interacción. Deme un momento que es que hay mucho ruido alrededor y por No eso estoy importa, saliendo. Perdón. no No, importa, entonces te por eso. escuchamos. No, estaba pensando que el dispositivo que el doctor Sí, Vinicio mostró parece un balón de contrapulsación aórtico, es a lo que recuerda, ¿no? Y parece que el funcionamiento es parecido. Me preocupa un exacto. poco con las contraindicaciones y si produce, incrementa el riesgo de hemoptisis, fue la pregunta. Buenas noches. Muy buenas noches y un placer conocerla. Es efectivamente, esto es un balón de contrapulsación que está localizado en la arteria pulmonar. El principio básico de funcionamiento es similar al de el globo aórtico. Su pregunta con relación a la hemóptisis. Este dispositivo ha sido introducido ahora mismo en 12 pacientes, o sea que todavía está bajo estudio. Hasta ahora no han habido episodios de perforación de la arteria pulmonar, no han habido sangrados. Eh, Más sin embargo, obviamente el riesgo de trombosis, por ejemplo, es mucho más bajo porque a diferencia de lo que es la bomba aórtica, esto está en el lado pulmonar y también está el riesgo de trombosis es más bajo. Mas, sin embargo, en estos estudios, estos pacientes, una vez se les pone la bomba, se les manda a la casa, pueden caminar, pueden hacer lo necesario. O sea que, pero en términos de riesgo a largo plazo de trombosis, nuevamente, eso es una pregunta que se está evaluando, pero hasta la fecha no han habido ningún tipo de eventos de sangrado o ruptura arterial, que es lo que más temeríamos en estos pacientes en particular.
Claro, y posiblemente sea un puente a trasplante, por ejemplo, menos abigarrado que el ECMO, ¿no? Esa es Eh, la idea, esa es claro, la idea. claro. El doctor Londoño te felicita, Vinicio, por la sesión. Y Rodrigo Hoyos, Rodrigo, buenas noches. Gracias por estar, como siempre, acompañándonos en la sesión. Tienes la cámara, el micrófono, tienes la palabra, por favor. Gracias, Mauricio. Bueno, felicitaciones al doctor Vinicio también. Excelente su charla. Muchísimas Eh, gracias. bueno, le hablo desde Quito, Ecuador. Estamos a 2.840 metros sobre el nivel del mar. Nos interesaría bastante el asunto de altitud. Claro. Eh, de alguna manera tendríamos que ir finiquitando e ir a hacer mejor el acercamiento. Eh, la pregunta técnica en este caso es, ¿existen algunos procedimientos de tipo paliativo que nos ha comentado el doctor Vinicio? Realmente nosotros no hacemos todavía la septostomía trial, Sí. porque no tenemos tampoco trasplante pulmonar. Entonces, quizá ese sería el último de los objetivos, quizá algo heroico que tendríamos que hacerlo, porque tampoco contamos con las drogas que tienen en otros países también de Latinoamérica. Sin embargo, me gustaría un poquito ahondar en la denervación de la arteria pulmonar. Sí. Es sostenido este procedimiento? Quizá con el tiempo podrá ir desplazando a a la septostomía o es algo paliativo como puente. Pues mira, primero que nada, un enorme placer. Los pacientes que se utilizaron en este estudio son pacientes que están en clase funcional 2 y 3, que son pacientes que todavía están funcionales, no están al punto que los vamos a referir a trasplante. Mas, sin embargo, obviamente la idea aquí es que utilizando esto nosotros podemos darle mayor tiempo al paciente para que pueda continuar viviendo, funcionando antes de necesitar un trasplante. Lo que sí te puedo decir, por lo menos en este estudio que te acabo de enseñar, este estudio se hizo en Europa. Y este estudio se llevó por encima de 6 meses y los pacientes más allá de los 6 meses mantuvieron el beneficio hemodinámico. Te digo también que esta técnica ha sido utilizada en la China. Hay un grupo en China que prácticamente toman a todos los pacientes una vez diagnosticados, le hacen la endarterectomía y discúlpame, la denervación y entonces los ponen en medicamentos como el sildenafilo o el Bosentan. Y lo que ellos demuestran es que al ellos hacer la denervación seguida de los medicamentos, ellos obtienen un beneficio mayor del que obtienen solamente con los medicamentos. Entonces, no hay estudio en pacientes en extremo que están, o sea, pacientes que están en clase 4 que están sumamente deteriorados, que usualmente son los pacientes donde quizá nos vemos forzados a considerar la posibilidad de hacer una septostomía porque los medicamentos no están, no tenemos los medicamentos o los medicamentos han llevado a su límite. So, no han habido, no, hasta ahora no se han hecho estudios en esa población, pero se puede ver que quizá utilizando esta técnica en una fase más temprana o intermedia de la condición, posiblemente le va a proveer mayor beneficio al paciente y nuevamente quizás hasta prolongar la necesidad de tener que considerar algo como una septostomía. Pero no sé si puedo contestar con evidencia si esto es algo que también se podría realizar en pacientes que están siendo considerados a septostomía como una alternativa. Y abre también el interrogante si eso es válido también a mediana, gran altitud, ¿no? Rodrigo vive en Quito y tengo que enfatizar que con Rodrigo hemos
también he hecho una declaración de intenciones, estamos llenos de intenciones y este año hemos llamado el año de las victorias tempranas, Early Wins. ¿Te acuerdas, Vinicio? Sí. Necesitamos, ya están los análisis, ya está la problemática, ya está lo que, hacia dónde tenemos que ir y ahora lo que estamos es consolidando los proyectos para resolver interrogantes. Rodrigo, como siempre, la apertura absoluta, gracias por ser tan activo y estaremos pronto en Quito, que es uno de los proyectos que tenemos para poder implementar desde el uso del Swan Gans como debe ser, facilitando los insumos y este tipo de estudios a mediana gran altitud junto con nuestros neumólogos y cardiólogos de Colombia y otros países de zona andina, creo que nos va a dar mucha información y que somos los latinoamericanos. Nadie más va a venir a hacer esos estudios que Eso es tenemos así. en campo. Tenemos también levantada la mano de la doctora Nayeli Sayas. Nayeli, muchas gracias por conectarte. Sé que Hola, estabas en actividad clínica. Me disculpo por no haberme podido conectar al homenaje del doctor Sandoval que tú organizaste. Espero que haya ido muy bien y Muy bonito, ¿sabes? Muy qué bonito. bueno que se haya hecho. Pude ver parte. qué bueno. Qué bueno. Nayeli, gracias. Tienes la palabra. Gracias por conectarte. Gracias y gusto saludarlos. Lamentablemente no pude conectarme cuando estaba la presentación de doctor Vinicio, pero solo hacer un comentario en relación a la denervación de las pulmonares. Nosotros hace 6, 7 añitos empezamos a intentar tomar el programa de denervación. Una de las cosas que me hubieran gustado y pues, me gustaría que me aclarara Vinicio es que en realidad no hay un mapa como en las arterias renales como para saber en cuáles van a ser los puntos específicos para hacer justamente estas ablaciones. Entonces, lo que nosotros vimos, nosotros lo hicimos en 4 pacientes que empezamos en esa fase, clase funcional 2, no un paciente que estaba con, indudablemente con falla cardíaca, ni mucho menos clase funcional 4, ninguno de esos escenarios, pero vimos una cosa interesante. Uno, que no teníamos puntos precisos para hacer esa ablación. 2, que el efecto que tenía de la caída de la resistencia vascular pulmonar y la presión de la arteria pulmonar media de inicio era como muy emocionante porque sí veíamos un descenso, pero a los 5, 7, 10 minutos otra vez volvió a subir la presión y prácticamente quedó igual. Fueron esos 4 pacientes. En realidad creo que esa es una de las cosas de las cuales me parece en ese concepto del procedimiento un poco limitante porque no tenemos la claridad dónde. Y eso ahora me gustaría escucharlo en un rato de inicio. Y la otra es que la septostomía auricular, que ustedes saben, nosotros, pues gracias al doctor Julio Sandoval, por supuesto, y al doctor Gaspar, seguimos haciendo septostomía y es una alternativa más de tratamiento. Nosotros no lo hacemos como un puente a trasplante porque trasplante pulmonar ahora todavía tenemos limitado y es un reto que requerimos ahí trabajar, pero es un tratamiento más y yo creo que no estaría como separado de una alternativa adicional, o sea, septostomía y denervación. Pero, Vinicio, me gustaría, porque nosotros hemos visto eso con esos grupos de pacientes, la realidad es que no continuamos en el programa porque sí vimos que no, bueno, por lo menos esos 4 quedaban muchas dudas, pero gracias Vinicio, gracias Mauricio No, absolutamente, y me alegra, gracias por compartir esa experiencia, doctora. Mire, es bien interesante porque cuando el grupo chino publica los estudios y, ¿sabes? Con mucho placer los comparto, están publicados, la realidad es que los efectos que ellos reportan son sumamente dramáticos. Utilizan el mismo equipo, la misma técnica de denervación renal. El problema es que en esos estudios lo que ellos hacen, que muchas personas en nuestro lado del mundo, en Latinoamérica, Europa, ellos en vez de empezar a los pacientes en los medicamentos, siguiendo las guías, ellos a todos los pacientes los denervan y después les dan los medicamentos. Entonces la pregunta es si la denervación ofrece el mismo beneficio de los medicamentos o si simplemente dar el medicamento sin la denervación ofrece. Y ellos recientemente han publicado algunos estudios que demuestran, número 1, pues que sí hay un beneficio adicional y número 2, que el efecto es... el efecto dura largo plazo y es bastante dramático. En este estudio que le enseñé
de Europa que ahora está siendo explorado por una compañía que se llama Sonovic, que trabaja junto con trabaja, me parece que con Medtronic. Lo que ellos utilizan es, debido al problema que usted mismo ha indicado, que no sabemos cuál es la distribución anatómica de este plexo nervioso. Ellos lo que utilizan es una sonda es ablación de alta frecuencia, radio frequency ablation, no sé cuál sería la mejor traducción, pero esencialmente la señal cubre la circunferencia completa del vaso sanguíneo. Entonces, que al ellos mover esa sonda, ellos pueden quemar una área de superficie mayor de estos nervios. Mas, sin embargo, el procedimiento como tal toma tiempo y mientras mayor tiempo ellos permanecen en esa área utilizando la sonda, mayor riesgo hay de crear coágulos. Así que ese es el otro aspecto. No sé cuánto tiempo usted pasó al momento de hacer la ablación o cuál fue la metodología, pero el punto es que esto es sumamente complejo porque el éxito está ligado a la cantidad de tiempo que usted deja la sonda en el sitio para quemar los nervios. No es algo que usted entra y saca, y posiblemente lo va a tener que repetir en varias condiciones, varias veces para obtener el resultado. Es la misma manera que, por ejemplo, como hacemos con la angioplastia pulmonar, que ahí pasa el tiempo y hay veces que repetir. Por ende, nuevamente, como le digo, esto no está listo todavía para ser llevado a la clínica. Yo creo que van a haber ciertos pacientes que se van a beneficiar de esto. Me parece que serían pacientes particularmente clase funcional 2-3 que todavía, o sea, se pueden beneficiar de esta intervención. Pero a mí también me preocuparía mucho ver cuánto dura este efecto y cuál es el grado de beneficio que obtenemos más allá de los medicamentos que estamos ofreciendo, porque si usted le compara esto a lo que estamos viendo ahora con una droga como el sotatercept o el seralutinib, yo no sé si yo mandaría a mi paciente a que se someta a este procedimiento si una droga le puede permitir el beneficio, pero si la intervención, la denervación le puede proveer un beneficio adicional a lo que el medicamento le ofrece, a mí me parecería que mientras más pronto podamos llevar la intervención, mejor. Pero nuevamente, todo esto es especulativo. Le pregunto, doctora, ¿cuál fue la técnica que utilizó su grupo para llevar la denervación a cabo? Estoy curioso. Sí, justo una de las cosas, cierto, en ese análisis retrospectivo fue que el tiempo en el cual se mantuvo esa ablación fue más temporal, más rápida, o sea, no hubo un tiempo específico en el cual se quedan. Muy similar se aplicó a lo que se hace en la denervación de las renales en relación al tiempo. Eso sí fue como que intentamos. Es una fulguración única. Exacto. Entonces, pero justo creo que de la duda que teníamos más es, pues, ¿dónde le damos? Porque no había como un mapeo pues específico, ¿no? Entonces realmente pues fueron 5 puntos que se dieron, así tal Del cual. alvéolo en adelante, dale. Sí. Justo. Entonces creo Sí, que ahí claro, fue. sí, sí. La verdad es que los primeros casos que fueron esos 4 pacientes, del momento que lo hacíamos, nos emocionamos porque hay una caída impresionante, más del 50-60% de la resistencia. Dijimos, wow, esto es maravilloso. Pero seguíamos, medimos en lo que se terminaba de evaluar gasto cardíaco, demás, y volvíamos a medir y otra vez las presiones normales. Más o menos contamos de 10 y 15 minutos, pero bueno, fue así. Un estímulo de vasodilatación agudo, ¿no? Sí, eso es lo que suena, ¿no? Y nuevamente sí, hace sí. sentido porque estás castrando el Claro. nervio, o sea, el nervio simpático, pero nuevamente, o sea,
tiene que haber otros nervios que compensan, pero el efecto es... O la intensidad de la radiofrecuencia utilizada, ¿no? Sí, hay muchos factores técnicos. Y fíjate que estos factores técnicos, Nayeli, también es importante. Con Rafael Conde estamos muy interesados en todo lo que tiene que ver ventrículo derecho. Ya no solamente actuar sobre los vasos, Vinicio, sino también sobre la reserva y la adaptación del ventrículo. Rafael, estás por ahí. Por ejemplo, la metformina, el dicloroacetato, Sí, los agonistas PPARs. Y esto puede ser interesante para una próxima reunión. Me gustaría que Rafael pudiera liderar esa organización con colegas, porque creo que esta visión ventrículo complementaria, saliéndonos de solamente el vaso, aunque sotatercept y seralutinib disminuyen la resistencia, esto es brutal. Ya No vi, tenemos, ya, ¿qué es lo que hace? es muy importante. Entonces, Rafa, gracias por conectarte. Yo sé que estás ahí en Bogotá en un atasco, pero yo creo que compartes esta impresión que tenemos que también mirar al ventrículo, ¿cierto? Para una próxima Sí, sesión. sí, aquí estoy en el estado normal de Bogotá, que es lluvia y frío y trancones. Pero, digamos, primero felicitarlos por la presentación. Ahí anoté en el chat que el futuro, digamos, de la investigación está en el trabajo colaborativo y aplaudo un montón esa iniciativa de Vinicio y efectivamente tenemos ya varios proyectos en curso con los grupos argentinos, uno en Colombo argentino inicialmente y queremos vincular a México a un proyecto futuro donde vamos a trabajar en ventrículo derecho también. Entonces, yo creo que además de el ventrículo derecho, como bien se ha discutido previamente, es la puerta, digamos, del proceso del tratamiento y tal vez la meta terapéutica más importante hacia el futuro, creemos, y que parte del trabajo hay que enfocarlo mucho ahí. Eso hay mucho por hacer. Ya se habla inclusive de fenotipos ventriculares derechos, y eso también es una cosa que tenemos que caracterizar en nuestra población, que vamos a hacerlo inicialmente en Colombia, y qué bueno que vamos a contar con un aliado tan poderoso como el grupo de Stanford que nos podría ayudar un montón a entender esta enfermedad que, además de apasionante, cada vez tiene más opciones, cosa que Claro. celebramos mucho, y hacia el futuro se ve bastante prometedor para nuestros pacientes que siguen llegando tarde a los tratamientos pese a las yeah. intervenciones que en América Latina muchos centros carecen de eso, ¿no? Entonces creo que hay mucho por hacer y primero, Claro que Mauricio, sí. felicitaciones y a Vinicio Gracias. muchísimas gracias por la presentación. Y de No, hecho, complemento, disculpa Vinicio, complemento porque Carla, precisamente Carla Murillo, la doctora Carla, habla de lo importante de hacer los análisis epigenéticos en sí. Latinoamérica. Entonces, ventrículo derecho, epigenética, ancestría. ¿Qué opinas, Vinicio, de esa visión latinoamericana? Absolutamente. Eso, uno de los proyectos que se discutió en Stanford es un proyecto en el cual podamos hacer un análisis genético en pacientes de altura. Lo que sería utilizar muestras de pacientes viviendo en los Andes, por ejemplo, pacientes con un fenotipo bien establecido por los médicos, que los cardiopulmonólogos en Latinoamérica, para entonces tener esa muestra, tener la clínica, las imágenes, y nosotros podríamos entonces considerar hacer entonces estudios genéticos y epigenéticos, por ejemplo, un ATAC-seq para ayudarnos a ver cuál es el relieve de histonas y cuál es la diferencia en ciertos genes comparados con otros que pueden ser afectados debido a la exposición ambiental de altura, bajo oxígeno. La Esos son dieta. Sí, exacto, y sí, esos son factores independientes a las mutaciones que claro. tienen un valor crítico en controlar la expresión de genes, así como pasar esto de una generación a otra. No estamos hablando solo de mutaciones, estamos hablando de alteraciones que vienen debido a una exposición ambiental, ya sea dieta, ya sea
la condición del aire y en este caso sería la altura. Entonces, a mí me parece, nosotros al tener estos recursos y tener obviamente lo crítico entonces sería el poder entonces tener una colaboración con ustedes que tienen estos pacientes, entienden los pacientes, pueden, han podido establecer un cuadro completo clínico de este paciente para entonces poder hacer unos estudios donde esta genética pueda llevarnos a identificar endotipos, por así decirlo, de pacientes dentro de estos pacientes de altura que pueden estar a mayor riesgo o menos de desarrollar un cuadro de fallo cardíaco derecho, comparado con otros que a lo mejor no les pasa nada. Pues no todos los pacientes en altura desarrollan hipertensión pulmonar y fallo cardíaco derecho. Pero Pueden tener fíjate, hipertensión pulmonar, pero el corazón les bombea lo más nítido. ¿Cuál es la claro, diferencia? fíjate qué interesante, Vinicio, y ya para cerrar veo que no hay más preguntas. La importancia del trabajo en red. Hemos enviado al Congreso de ALAT una comunicación grupal, gremial de Colombia de la Red de Hipertensión Pulmonar, donde miramos la hemodinámica en el momento del diagnóstico en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar y no vemos ninguna diferencia en niveles de presión, niveles de resistencia, características sintomáticas ante el ejercicio y tampoco vemos una relación con mortalidad y edad. ¿Qué quiere decir esto? La hipótesis iba a que se detectaran a presiones más bajas porque serían más sintomáticos de una forma más precoz. No lo demostramos, o que estuvieran muy adaptados a la altura y estuvieran más graves porque tenían menos percepción de síntomas, no lo demostramos, y lo que encontramos es que los que están a nivel del mar y a baja altitud son prácticamente comparables con los que están a nivel de Bogotá o más altos todavía cuando analizamos todos los datos en red. Entonces creo que esto, fíjate, lo aporta Latinoamérica y abre la puerta de por qué a mediana altitud toleran esas presiones y no son más sintomáticos. Posiblemente sea una selección natural y obviamente una adaptación a la altura, ¿no? Mauro, Entonces, dime, Rafa. Mauro, hay una cosa que insisto, es que las escalas de riesgo hechas en Estados Unidos y en Europa Sí. no, no incluyeron población latinoamericana. Entonces, Claro. y nos hemos visto que en la práctica clínica estas escalas de riesgo no funcionan. Entonces, No funciona. uno de los grandes retos que tenemos en América Latina es crear nuestra escala de riesgo que involucre a los mayas, a los aztecas, a los chipchas, ¿sí? A todos los, porque no, eso no está incluido. Entonces, cuando aplicamos las escalas de riesgo de nuestra población, no nos da, no nos da. Claro, Entonces, con esto me claro, despido. claro. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Igualmente, y Nosotros pues decimos así, que en México es la raza de bronce, ¿sabes? Porque en el registro mexicano de hipertensión encontramos los pacientes en clase funcional 2 y revisamos eso como muy enfático porque dijimos, a lo mejor fue una percepción de quien está interpretando la clase funcional, sí, pero no, la revisamos muy, muy detenidamente y es una clase funcional 2 y no tiene una extraordinaria función del ventrículo derecho y está presiones pulmonares en promedios entre 45 y 75 de media, o sea, no son tampoco tan despreciables, y 11, 17 unidades Goods. Entonces, la clase funcional es bastante llamativa, 2.200 metros sobre el nivel del mar, Ciudad de México, y entre más, menos alto, realmente es un factor interesante, como bien dice Rafa. Creo muy que interesante, Rafa sí. Está pendiente, está pendiente que la casuística de Colombia, que estamos de Bogotá, que es nuestra, junto con otros centros acá, y la de México, tenemos una casuística supremamente importante y que podemos ver realmente si caminamos igual, si caminamos más, como dice la literatura, un montón de variables que ahí son preguntas que resolver. Un abrazo a todos. Claro que sí. Gracias, Rafa. Bueno, muy nutrida la discusión. Muchísimas gracias por conectarse. Un agradecimiento nuevamente a Vinicio, y no solamente por la charla, sino por todo lo que se abre como oportunidades y victorias tempranas, como hemos dicho. Está el doctor Céspedes y estaba el doctor Pacheco de la zona cafetera. También un saludo para ellos que también tienen datos interesantes de esa zona. Y que creo que para el próximo mes muy posiblemente vamos a hablar de ventrículo derecho, si estáis de acuerdo, pero obviamente en el chat queda abierto para sugerir los temas.
Nayeli, gracias. Rodrigo, a todos los que han estado hasta el último momento, muchísimas gracias. A Oscar, a Carla y obviamente a Carolina también. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer y seguimos en línea y trabajando en pro de Latinoamérica y el Departamento de Circulación Pulmonar de ALAT. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo a Bye, todos. Mauricio. Gracias. Gracias a Muchas todos. gracias, hasta luego. Bye. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a Buenas todos. noches, saludos.